Ok. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida a este encuentro, que por situaciones que no son ajenas a nuestros conocimientos sabemos por qué lo estamos haciendo virtual. Espero que todos estén bien, que no tengan ninguna afectación directa eh, por lo que actualmente vivimos y sobre todo que tengamos todas las medidas de precaución y prevención pues de algún daño, o sea, de irnos a tirar piedra o donde están todas esas manifestaciones. Em, el objetivo en la mañana de hoy, vamos a avanzar un poco en el contenido. Lo práctico lo haremos durante los encuentros presenciales, que espero que sean pronto. Pero antes de iniciar, yo ayer envié una invitación porque hoy 11 de marzo estaba programada una inducción para las opciones de grado. Si ustedes hacen parte del selecto grupo que ya tiene el 80% de sus módulos o materias, como le quieran mencionar, aprobados y están listos para opciones de grado, sea ahora en este semestre o en el próximo, los invito a participar. Por los motivos que estamos viviendo, la inducción la voy a hacer de manera virtual a las 5 de la tarde, la vamos a hacer para que básicamente tengan conocimiento de quiénes son los responsables y sepan o tengan claridad sobre las diferentes opciones de grado que tiene la universidad para que se puedan postular a ellas y pues y tengan conocimiento y vayan validando a cuál van a optar. Entonces creo que ustedes son un grupo que muchos podrían hacer parte de ese selecto grupo de próximos a opción de grado. Entonces, claro que sí, yo lo comparto. De hecho, en el grupo de contaduría, yo envié un enlace para que se unieran por WhatsApp y allí he ido filtrando a las personas. Pensé que eran menos y tengo más de 30 personas ya vinculadas a ese grupo. Y en ese enlace o en ese grupo de WhatsApp que creé es exclusivamente para compartirles información sobre ello. Válidas en el grupo de WhatsApp, allí encuentra, ok, entonces te voy a compartir el enlace por aquí, te unes y a las 2 de la tarde, tan pronto yo termine clases, yo les comparto el enlace y a las 5 nos vemos en esa inducción. Entonces, permítanme, yo les comparto el enlace para que se unan a ese grupo de WhatsApp, que ahí es donde voy a compartir, pues, el enlace de la sesión. Ok, ese es el grupo de la inducción de opciones de grado. Y te voy a compartir el link del grupo de contaduría por si te quieres unir también. Pues ese grupo ya ha estado muy calmado. Cuando se pone muy agresivo, pues lo silencian, pero es importante que lo tengamos. Estamos tratando de no compartir tanta información por él, pero siempre es necesario hacerlo. Ok, entonces hecho este preámbulo, antes de iniciar la sesión, pues, y antes de hablar del tema de presupuesto, que es a lo que me voy a orientar en la mañana de hoy, me gustaría escucharles y que socialicemos de manera conjunta tres de las preguntas que realizamos en la actividad. Y esas preguntas básicamente tienen que ver con, por aquí me está solicitando alguien acceso. Ok. Profe, ¿ese grupo para qué, profe? Ese grupo
es para la inducción que vamos a hacer hoy en la tarde sobre las alternativas de opciones de grado que tienen ustedes. Entonces, para que conozcan la información de las diferentes alternativas que tenemos para este año, los requisitos, porque seguramente muchos de ustedes este año se podrán postular a ella. Entonces, por eso les estaba compartiendo los enlaces para que se unieran a ellas. Entonces, les decía que el interés inicial es escucharles. Sobre todo me interesa escucharles sobre los diferentes usuarios que tienen la información contable pública, ¿verdad? ¿Para qué es utilizada esa información? Y cuando hablo de la información me refiero a los estados financieros. Esa pregunta los usuarios, ustedes lo tenían en el módulo, solamente debíamos hacer énfasis para que usaban esa información. Entonces me gustaría escucharles que tomaran cualquiera de esos usuarios que estaban allí, que es la actividad que ya ustedes realizaron, que básicamente quiero escucharles qué hicieron y que habláramos sobre el tema antes de cerrar ese capítulo y pasar a otro. Entonces, cualquier voluntario que quiera hacer mención puede mencionar uno para que los demás compañeros puedan hacerlo. Hola, Lisette, tienes la mano levantada, te escucho. No te escuchamos, Lisette. Hola, profe, ¿cómo está? Buenos días. Buenos Sí, días. pues la actividad está bastante complicadita para el tiempo que nos dejó pues propuesto para hacer las 8 días. Eso sí quería decirlo inicialmente, Sí. porque, vea, le digo que mejor dicho, estuvimos pegados todo el día haciendo ese trabajo. Me pareció muy chévere la actividad también porque pudimos como mirar o entender esos dos documentos tan importantes, ¿cierto? Que Sí. era el plan y lo del régimen contable, ¿cierto? El plan general de contabilidad y lo del régimen contable, esos dos documentos nos ayudaron como a entender todo el panorama y a poder aterrizar la información, porque yo pues hablo por mí principalmente, estaba como muy perdida en esta materia. Entonces, hablando de los usuarios, pues hay, según los documentos investigados, hay muchos usuarios y uno de esos pues somos nosotros, los ciudadanos, la comunidad, ¿cierto? Sí. Y pues, ¿por qué estamos involucrados los ciudadanos o la comunidad? Porque al ser una contabilidad pública, pues nosotros tenemos el derecho también de conocer y ver pues el manejo o el uso que le están dando a los recursos o al patrimonio público. Entonces, por eso nos convertimos en usuarios de la información contable. Ok, gracias, Lisette. Gracias también por la apreciación. Y ahorita, teniendo en cuenta ese comentario que hiciste, más adelante se me surge una pregunta por hacerles, porque debemos ir encontrando como relación a lo que estamos trabajando en el módulo versus en nuestros contextos, nuestras realidades. Entonces, más adelante, una vez finalice esta, pues les voy a consultar algo. Eh, Como ustedes observaron, hay demasiada información, pero creo que dentro de toda esa información vamos a generar una conclusión muy particular y espero que lo podamos hacer ahorita. Entonces, no me voy a adelantar, quisiera escucharles otro usuario. ¿Para qué le sirve esa información a los usuarios? Entonces ya Lisette nos habló de nosotros, ¿verdad? O todos como miembros del Estado, entonces quisiera saber qué otro usuario de la información tomaron. Bueno, todos estaban dados allí, solamente era decir para qué les servía la información. Chicos, es leer lo que ya hicieron y ya lo que mencionaron.
Profe, el control fiscal Sí. es un usuario que necesita la información. Exacto. ¿Para qué la usa? ¿Para qué la usa Lina? De pronto, como para tener base en cuanto a lo que deben de, si pagan pues los impuestos a tiempo, todo eso también, porque todo lo relacionado con los estados financieros. Ok, Lina. Otro Profe, usuario. yo, María del Rosario, quiero participar en el tema de los usuarios. Sí. Yo también encontré ahí los órganos de representación política, Congreso, Asamblea y consejos. Estos usuarios buscan conocer el uso de los recursos públicos y decidir sobre la financiación de programas, nuevas obras o proyectos. Ok, ¿qué otro usuario de la información tenemos? ¿Ya eran todos los usuarios? No, profe, hay muchos más. Hablen pelado, dejen la flojera. Ay, sí, o están desayunando y nosotras aquí, veas, Hablando sin sola. desayuno. Ah, sí. Los organismos internacionales Los también. organismos internacionales, ok. ¿Quién más necesita Control fiscal. Ok, ¿quién más? Las instituciones de control interno, la Contraloría. La Contraloría. Agentes nacionales e internacionales. Sí, ok. Si ustedes observan y vamos encontrándole relación, teniendo en cuenta el comentario que ahorita nos hizo Lice, la contabilidad, sea para entes públicos o privadas, sirven para dar respuesta a diferentes usuarios de la información, ¿verdad? Miren que allí hablan de nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Y casi que somos los socios del Estado y eso mismo hacen las empresas privadas, ¿verdad? Entonces las empresas privadas proveen de información, los entes públicos necesitan información, ¿verdad? Para saber cómo va el funcionamiento de sus operaciones. Eso mismo pasa con el ente privado. Los usuarios, ¿para qué necesitan? Para tomar decisiones. Ustedes ahorita hablaban de entes, nosotros también tenemos entes de control desde lo privado, el ente público también lo tiene, ¿verdad? Porque es una empresa y también necesita entes de control, también necesita para financiarse y por eso hay organismos y demás que le financian, que le prestan, no es el mismo que ir a Bancolombia como lo podemos hacer nosotros o a cualquier cooperativa o entidad financiera. Entonces, dependiendo de la estructura o la clasificación de empresa, en este caso pública o privada, pues se da la necesidad de brindar información, pero todas con el mismo objetivo. Hablamos de estados financieros y todos es para conocer la situación financiera del ente o de la empresa, ¿verdad? Dentro de eso, ¿ustedes qué identificaron, verdad, de similitudes? Y hablo a término general, que tiene la contabilidad pública y la contabilidad privada. ¿Qué similitudes tiene dentro de su ejercicio? Y hasta el momento hemos hablado de teoría. Hola, Lizeth, te escucho. Bueno, ya que nadie quiere hablar. Bueno, pues en cuanto a lo de la actividad, que en ambas hay estados financieros de naturaleza cuantitativa, que en ambas contabilidades el registro se realiza o se registra en el momento que ocurre la transacción, que toda la información financiera o contable en cuanto a transacciones y los estados financieros presentados por estos dos tipos de contabilidad debe cumplir con la misma aplicación de políticas de contabilidad de uniformidad para que así pues se pueda comparar. Ya. Ok. Que en ambos sectores esos estados financieros se presentan por periodo, no sé. Si lo observamos de acuerdo a lo que menciona Lizeth, es similar. Casi que lo que estamos haciendo aquí es simplemente identificar factores que por ser un ente público pues tiene unas
directrices diferentes a lo que se puede generar en un ente privado, que es la comercialización normal o la producción de un bien. Y de hecho, las empresas del Estado que cumplen actividades económicas, como es el caso de la comercialización, la prestación de servicios y demás, pues tienen ingresos regulares como los puede tener cualquier ente privado. Entonces, aquí la naturaleza básicamente consiste de acuerdo a su función. El uno es público, el otro es privado, ¿verdad? Y que tienen intereses totalmente diferentes y que sus ingresos se pueden ver abocados a operaciones diferentes a la comercialización, que es lo que genera los ingresos a través del ente privado. Pero en el ente público se puede generar ingresos por la captación de impuestos, que si bien es cierto no es una venta, pero es una forma de captar recursos. A lo que iba allí es sencillamente, todas son contabilidades y el objetivo de la contabilidad desde el componente público o privado será el mismo, es conocer la realidad financiera del ente, de la empresa. ¿Para qué? Para que se puedan tomar decisiones de carácter administrativo y que esas decisiones le permitan a la empresa poderse proyectar, ¿verdad? Que es para dónde vamos. Y esa proyección la realizan todas las empresas, solo que para el ente público es obligatorio a través de los presupuestos. Entonces, esa es la particularidad. Por eso, cuando ustedes hacían la revisión del marco normativo, ustedes se iban a encontrar con lo mismo que hay en el ente privado. Reconocimiento, medición, presentación, revelación, ¿verdad? De pronto nos puede entrar a confundir un poco porque no es nuestro, digámoslo así, no es habitual, vamos a dejarlo solo en habitual, que nosotros hablemos de transacciones diferentes a las comerciales, porque siempre hemos formado desde la contaduría, desde un componente comercial, más no de tanto desde lo público. Aquí tenemos solo 2 módulos para hablar de cómo funciona el ente público. Pero quiero generarles el parte de tranquilidad, que las naturalezas de las cuentas siguen siendo la misma. La técnica contable no cambia en lo absoluto. El ingreso seguirá teniendo su misma naturaleza, ¿verdad? Seguirá siendo de naturaleza crédito, que los gastos, los activos seguirán siendo de naturaleza débito. Esa es la estructura. Lo que cambia es el funcionamiento y la operatividad y las regulaciones, que serán diferentes. Primero que todo porque el Estado, pues, al ser un ente, el ente principal, entonces tiene, digámoslo así, operaciones propias, maneja recursos que son de todos, entonces todos somos garantes de ello. Entonces, como hay tanto dueño, ¿verdad? Dentro de esa empresa, pues todos necesitamos tener mayor claridad y por eso las regulaciones son mandadas hacia las rendiciones de cuentas y demás. Entonces, por eso existen estados financieros para que se pueda revelar cómo está el comportamiento de la entidad y sobre eso, pues que todos nosotros, las entidades o usuarios interesados, conozcan el derecho. Entonces, dentro de eso, ¿qué similitudes encontramos dentro de los estados financieros que están para lo público y para lo privado? ¿Qué similitudes encontramos en ello? Profe, que los estados financieros son de naturaleza cuantitativa. Ok. Eso nosotros para efectos de preparación de información, pues entregamos información de manera cuantitativa, y para ambos entes hacemos exactamente lo mismo. Presentamos estados financieros, son cifras que resumen, ¿verdad?, el comportamiento del ente, qué gastos, qué ingresos obtuvo, cuáles fueron sus activos y demás. ¿Qué otra diferencia encontramos o similitud encontramos dentro de esos estados financieros que tienen ambos entes públicos y privados? Una diferencia sería que los estados financieros gubernamentales son individuales, son como más específicos, más detallados, y en cambio los privados no. Ok. Permítanme un segundo.
Ok, permítanme, le ayudo a un compañero aquí que está presentando problemas con el enlace para que se pueda unir. Ok, entonces, en vista a ello, quiero dejarles el parte de tranquilidad de que la contabilidad pública y la contabilidad privada funcionan de maneras similares. Casi que lo relaciono. No es lo mismo prestar o llevar contabilidad para una empresa comercial que para una empresa prestadora de servicios, como es el caso de un hospital, así sea una clínica, así sea privada, porque su conjetura, su estructura de cuentas van a ser totalmente diferentes, ¿verdad? Los plazos que establecemos, por eso es tan importante dentro de los entes y regulaciones que se tengan políticas claras. Rosario, ¿me ibas a decir algo? Que se tengan No, profe, políticas. qué pena. Que se tengan políticas que permitan que se haga el correcto registro, pero siempre la contabilidad va en pro de ello, va en pro de garantizar de que la información sea reconocida para que en ese reconocimiento la información permita la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones va muy de la mano a lo que vamos a trabajar en la mañana de hoy. Entonces, espero que de igual manera, con el comentario que me hizo Lisette, que me agrada muchísimo, con respecto que estaba medio kung fu, hayan podido aterrizar. El mayor grado de dificultad que generaba la actividad era precisamente comprender o la cantidad de contenido que tiene el ente público, porque el ente privado, digámoslo, somos un poco más conocedores o desde el proceso de formación siempre se nos ha hablado de lo privado, entonces se nos facilitaba aún más y explorar algo que puede ser ajeno, desconocido, pues nos va a generar dificultades y encontrar y aterrizar en que ambos son similares dentro de su estructura técnica y hasta de presentación de información. Eso genera ya un parte de tranquilidad y conocer que, al igual que los entes privados, pues existen entes de control que regulan, que supervisan y que controlan, que no pueden ser los mismos del ente privado, pues no son los mismos porque sencillamente en el ente privado, pues el Estado tiene una supervisión directa para que el contribuyente pueda generar los ingresos necesarios o lo que realmente está obligado, mientras que para el ente público, pues el Estado le brinda autonomía, casi que puede ser de alguna manera, podríamos decir, descentralizado. A diferencia del ente público, el Estado controla todas las regulaciones para efectos contables. El Consejo Técnico no tiene autonomía para expedir una normativa para efectos financieros sin tener la aprobación del Congreso y de los entes del Estado. Mientras que para el caso del ente público, este tiene mayor autonomía, puede disponer, el contador general de la nación puede disponer o tiene ese garante. Y siempre están en pro a lo mismo. Como estamos bajo norma internacional y esa norma cobija no solo a las empresas del sector público, sino también a las empresas del sector privado, a todas nos cobijan y lo que busca es que lo que hemos siempre hablado, buscan estandarizar, que es simplemente que todos manejemos como una misma indicación, busca claridad dentro de la preparación de la información, que se tengan revelaciones claras, que se tengan cuantificaciones o mediciones claras para que todos los usuarios de la información conozcan de ella y puedan tomar decisiones. Entonces, eso como para concluir lo que tiene que ver con contabilidad pública. En la mañana de hoy, el tema a trabajar tiene que ver con el presupuesto. Y el presupuesto, como les decía ahorita, pues se vuelve una herramienta para la planeación
porque todas las empresas planean, solo que para el ente privado, pues esta planeación es autónoma, ¿verdad? Ellos deciden si lo quieren o no lo quieren hacer. Y digo que autónoma porque, aunque debería ser obligatoria, pues es una decisión propia de la administración. Y digo que es una decisión propia porque la planeación permite controlar, proyectarnos, vigilar, supervisar, ¿verdad? Que estemos cumpliendo con lo establecido. Entonces, cuando planeamos, ¿qué hacemos cuando planeamos nosotros? ¿Qué podemos hacer dentro de esa fase de planeación? Y lo hablo desde lo que ustedes pueden planear como personas sin tener empresas y demás. ¿Qué podemos nosotros tener en cuenta a la hora de planear? Cualquier presupuesto. Voy a ir a mercar hoy. ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Cómo planeo esa mercada? De acuerdo capital a los recursos que se tienen. De acuerdo a los recursos o capacidad de recursos. ¿Qué más tendría que tener en cuenta para esa plan? Profe, yo diría que Dar la lista El tiempo. El Pues aparte tiempo. de la necesidad que tengo en el momento, pues que necesito en realidad. La necesidad, ¿verdad? Ok. Eso que ustedes acaban de mencionar, todo eso realizan las empresas. Siempre a la hora de yo presupuestar, yo siempre estoy previendo qué quiero, ¿verdad? ¿Qué necesito? ¿Cómo lo voy a obtener? ¿Cómo lo puedo gastar? ¿Hasta dónde puedo llegar para poderlo hacer? ¿Cuánto puedo hacer ese cálculo de los ingresos que uno tiene y cuánto ingreso puede tener sobre esos ingresos? Exactamente. Porque cuando nosotros no hacemos esos planes, sencillamente esos planes pues quedan a la deriva, quedan a la incertidumbre. O sea, usted nunca conocerá cómo está obteniendo ingresos, si está cumpliendo o no está cumpliendo, y si los gastos que está obteniendo pues son pocos, son muchos y demás. Entonces, lo que se nos invita en ese componente de presupuesto, y hablo para cualquier tipo de empresa pública o privada, es sencillamente planear cómo vamos a funcionar. Y eso debe ser una necesidad hasta tipo personal, no solo a nivel empresarial. Nosotros debemos planear, ¿verdad? Y eso es casi una de las grandes debilidades que tenemos desde el componente financiero, planear cómo vamos a obtener los recursos necesarios para poder sobrevivir, pagar la universidad, ¿verdad? De pronto darme un gusto. Entonces, todo eso se da a través de los presupuestos. Entonces, dentro de un presupuesto público, se determinan cuáles van a ser los lineamientos, los componentes, y cuando hablo de lineamientos, componentes es desde la obtención de ingresos, cuáles van a ser las políticas que va a establecer el ente para poder obtener esos recursos y darles correcta aplicación. Entonces, esa programación o esa planeación presupuestal pues se da a través de diferentes etapas. Es un proceso que no se hace de un día para otro, es decir, que yo voy a planear todo el 2023 o 25, ejemplo cualquiera. Entonces, con base en esos proyectos, en ese plan de gobierno que involucra muchísimo el tema del ente público, se establece o se determinan el cálculo de ingresos, el cálculo de los egresos, para que el gobierno o el ente pueda hacer control de los mismos. Entonces, es el presupuesto el que nos va a dar los lineamientos o los límites, ¿verdad? De ingresos, gastos y demás que puede generar el ente para que se puedan generar los recursos. Entonces, nosotros en esta imagen observamos, ¿verdad? Aquí tenemos solamente donde me dice cálculos de ingresos y gastos, pues simplemente estoy haciendo una planeación. Entonces, esa ejecución presupuestal, que es lo que está en el centro, esa ejecución presupuestal, pues permite generar transacciones reales, porque cuando yo estoy haciendo cálculos o proyecciones, pues yo no tengo ningún tipo de transacción. Yo simplemente estoy visionando
¿verdad? Algo que se puede generar, ¿verdad? Entonces, cuando ya se da la ejecución, pues que ya se da, ya ahí se está generando una transacción que es lo que luego vamos a generar en contabilidad. Pero a nivel de presupuesto público, pues debe existir el presupuesto como una herramienta para controlar los recursos y validar que allí esté disponible para luego dar esa ordenación del gasto, para validar la contratación, para ordenar el pago y ejecutar el pago. Entonces, esa es la gran diferencia que se da dentro de los entes públicos y privados. Los entes privados, pues, tienen presupuesto, sí, pero por lo general no están tan ceñidos para poder ejecutar cualquier tipo de transacción. Y aquí pues tenemos otro tipo de situaciones, que es el cálculo de la situación, tesorería, financiera y presupuesto, porque para efectos del ente público, pues todas estas áreas intervienen para, tesorería no se mueve sin que se dé una autorización, financiero no se mueve sin que se dé la respectiva apropiación, y todos trabajan de manera conjunta y de manera articulada para que todos los recursos puedan permitir esa rendición de cuentas y que esa rendición de cuentas sea transparente. Entonces, todo va en encadenamiento, en proceso, como se puede dar en todo tipo de empresas. Entonces, dentro de la programación presupuestal, para poder generar esos presupuestos, los entes públicos establecen objetivos, establecen metas, evalúan planes de gobierno, que los mencionaba ahorita, y esos planes de gobierno pues fijan proyectos de inversión, visión, condiciones generales de lo que tenga el mandatario de turno, ¿verdad? Hacia qué le quiere apuntar, y con base en eso pues se cuantifica. Eso hacen todas las entidades públicas, privadas, hacen las personas del común y corriente como nosotros. Entonces, yo tengo un objetivo, ¿verdad? Yo establezco mi objetivo, cuál es mi meta, cómo voy a lograr eso, qué voy a establecer, cuáles van a ser esos logros que pienso tener. Entonces, para esto el presupuesto se establece que estos se preparan desde muchísimo, casi que ya empezó la preparación del presupuesto público para el año 2024. Entonces, el ente público tiene mayor organización a la que se pueda generar un ente privado. Algunas empresas en el sector privado, pues en el último trimestre del año inician esa planeación. Pero desde el ente público, pues esto se prevé casi que inicio año, ya estamos trabajando en la construcción del presupuesto, que es lo que nos va a permitir delimitar, conocer capacidades de contratación y demás, para que el ente como empresa pues pueda funcionar el periodo siguiente. Otra particularidad que tiene esta programación es que etapa tras etapa pues se deben entregar unos productos. Entonces, en abril se definen los lineamientos de la política fiscal, y dentro de esos lineamientos de política fiscal, pues se establecen cómo va a funcionar el presupuesto, ¿verdad? Hasta asignación de responsables, determinaciones de rubros y demás. En junio se empiezan los diferentes cálculos, tanto de ingresos como de gastos. Esos cálculos o estimaciones es determinar cuál va a ser la capacidad con la que van a contar el ente para poder cubrir su operación, su funcionamiento, porque las empresas del Estado pues también tienen gastos operacionales, ¿verdad? Gastos de funcionamiento, que nosotros podemos considerar que son burocracia o no, pero son gastos que se generan dentro del ente para que podamos acceder a algunos servicios. En julio se da el plan financiero plurianual, que es sencillamente la estimación de un periodo versus se puede ejecutar hasta otros periodos. En agosto se da la asignación de cuotas o gastos.
los comités a otras entidades. Entonces, en este periodo simplemente se determina los diferentes conceptos y responsables, por mencionarlo así, para cada uno de ellos. O dependencias, cómo va a estar esa propuesta. Recordemos que para efectos de esa propuesta, pues normalmente es debatida. Más adelante les hago Hola, referencia. no estoy escuchando. ¿No escucha? ¿Ninguno me escucha? Yo sí, profe, yo sí la escucho. Ok, perfecto. Sí, profe, sí las escucho. Profe, la escuchamos perfecto. Ok, si gustas, te sales de la sesión y espero un momentico para que... Ah, bueno, pero no me escucha. Permítanme un segundo. Ya le volví a escuchar, profe. Qué pena. Ok. Entonces, le hacía referencia a las diferentes asignaciones con respecto a los gastos. En septiembre se da la elaboración del anteproyecto del presupuesto. Y discutir un poco sobre él, y esa discusión o ese anteproyecto es sencillamente el plan. Vamos a obtener estos ingresos, vamos a ejecutar estos gastos, vamos a hacer estos planes de inversión, y sencillamente se lanza la primera propuesta. Luego en octubre se hacen los ajustes al proyecto definitivo, se elaboran los anexos, en noviembre se presenta y se da la discusión del presupuesto, en diciembre se da la aprobación del presupuesto, la sanción y liquidación del presupuesto. Entonces, basados en esta programación, que me pareció una particularidad del ente público que tiene un componente de planeación con mayor estructura organizativa, que sería una muy buena práctica de aplicar en todos los entes de carácter privado. ¿Para qué? Para tener planeado o visionado su ejecución en las vigencias futuras. Pero les pregunto, ¿ustedes consideran, o más bien les diría, qué aspectos consideran ustedes que puede afectar la ejecución de estos proyectos o la planeación de los proyectos en un ente público? ¿Qué podría afectar? No, ¿O qué una mala factores? ejecución presupuestal, puede ser. Exactamente. Al ser planeación, ¿verdad? Estamos hablando de estimaciones. ¿Qué dijo la compañera? Hola. ¿Qué dijo la compañera que se escuchó entrecortada? ¿Algún mal cálculo del presupuesto? Profe, que desvíen los recursos. La desviación de recursos, muy bien. ¿Qué más podría afectar? Si nosotros estamos planeando hoy un presupuesto, ¿qué me podría afectar? Profe, no estar acorde con las variables macroeconómicas, como con las proyecciones, no ser reales. Ok, perfecto, Lisette. Mayra, ¿me ibas a mencionar algo? Pues la inflación para el próximo año o que no se recauden los impuestos que se tenían estimados para el año que está presupuestado. Ok. Entonces, miren que todo lo que ustedes acaban de mencionar es totalmente válido, ¿verdad? Y situaciones como las que estamos viviendo ahorita, pues, pueden afectar. Y de hecho, deben estar afectando. Y ya más adelante les hablo sobre ello, para no adelantarme a lo que tengo planeado. Entonces, dentro de la política presupuestal o dentro de todo ese plan, los entes de gobierno pues tienen en cuenta cuáles van a ser las políticas de sus recursos, cuáles van a ser las políticas de endeudamiento o qué necesidades tiene de endeudamiento. Sabemos que si, por lo menos, ejemplo, yo me quiero comprar una moto, no tengo los recursos, ¿verdad?
pero necesito la moto. Entonces, debo tener claridad sobre cuál va a ser mi estrategia o mi plan de endeudamiento. Debemos de tener claridad sobre las políticas del gasto, las políticas de inversión y todas las variables macroeconómicas, ¿verdad?, que pueden afectar los cálculos en cuanto al presupuesto. Entonces, si observamos, casi que eso es lo mismo que nosotros hacemos y todos los presupuestos apuntan hacia lo mismo: visionar, planear. Entonces, ¿cómo voy a obtener recursos? ¿Cómo o cuál va a ser mi nivel de deuda? Y todos estos componentes son muy, muy administrativos. Por eso yo siempre he insistido en que un mandatario debe saber de administración. Si yo no conozco de administración, de gerencia de recursos, pues difícilmente voy a poder realizar o ejecutar una buena administración de los recursos. Por eso nos quejamos de cuando yo no sé, sobre todo cuando hablamos de plata, cuando yo no sé nada de ello, no sé cómo planearlos, no sé cómo ejecutarlos, pues obviamente no lo voy a hacer de la manera correcta. Entonces, por mucho asesor que se tenga, pues no tengo autonomía porque dependo de la opinión de un tercero para la buena administración de ellos. Entonces, estas políticas o todas y cada una de estas políticas que están ahí en pantalla tienen que ver con el plan de gobierno. No es lo mismo lo que tenía el plan de gobierno del alcalde que se fue de cada uno de estos municipios a lo que se tiene actualmente, ¿verdad? Son visiones diferentes, todos tienen una proyección diferente. Es lo mismo que vivimos ahorita con la presidencia, no es lo mismo la visión que se tenía el presidente que se fue al que está actual, y el que está actual cuando cambie va a pasar exactamente lo mismo, porque todos tienen una visión, tienen un plan, establecen unas políticas y apuntan, o todo lo que van a ejecutar debe apuntar a ese plan. Porque si yo estoy diciéndoles a ustedes como posible candidato a cierto cargo que voy a hacer esto y esto, pues mi plan o mis lineamientos, mis políticas presupuestales deben estar centradas hacia ese logro de objetivo. Porque el plan es eso, es una propuesta. Y como propuesta se debe cuantificar. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? Hasta el momento todo claro. Ok. Ok. Vamos por el momento. Ok. Entonces, para hacer una programación presupuestal, ¿qué se debe tener en cuenta? Se deben tener pautas generales de la entidad. ¿Cuáles van a ser los lineamientos, los manejos del presupuesto por parte de la entidad? Por eso, en el gráfico inicial, nosotros veíamos áreas de tesorería, financiera, de presupuesto, contabilidad, ¿verdad? Porque todas ellas tienen unas pautas para seguir ese manejo presupuestal. Entonces, el de presupuesto controla que no te excedas en lo que ya está establecido. En los entes normalmente se establecen metas por periodos. Lo puedo llevar, aunque lo tengo fijado anual, pues lo puedo controlar también de periodo a periodo cómo vamos. Entonces, ese seguimiento que se le hace regularmente al presupuesto permite al administrador, al mandatario, controlar y hacerle seguimientos, evaluar sus indicadores para que cuando tenga que rendir cuentas pueda hablar con propiedad de qué se logró, de qué no se ha logrado y las causas del por qué no se ha logrado. Y obviamente eso se va a ver repercutido dentro de la preparación de los informes financieros que hablábamos en la contabilidad pública o en la contabilidad de cualquier empresa. Luego tenemos las principales variables macroeconómicas, ¿verdad? Entonces, en esas variables macroeconómicas sirven para que se puedan establecer proyecciones. Eso mismo establecemos nosotros como entes privados, ¿verdad? Tenemos en cuenta... Hola.
Qué pena interrumpirla, lo que pasa es que aparece que quedan 5 minutos en la reunión. No sé si esto se No, corta. no se acaba. Solo que cuando la programa, él deja programarla como 1 hora, pero no te preocupes que no se finaliza. Ah, bueno, gracias. Este no es un Zoom, sino las hubiera cortado de una vez. Ok, entonces dentro de esas diferentes variables macroeconómicas, es sumamente importante, sobre todo cuando hablamos de entidades de gobierno, porque recordemos que indicadores como la producción, Producto Interno Bruto, la capacidad de producción que tenga el país, pues eso también va a reactivar las economías y las economías permiten que el Estado capte recursos a través de sus impuestos. Entonces, ¿cómo me puede afectar si la producción baja, si la población tiene menos capacidad de consumo, si se aumenta el desempleo? Entonces, todas esas variables son consideradas, por eso el Estado cuenta con organismos, como es el caso del DANE, que está en constante evaluación de todas esas variables para determinar cómo moverse, qué puede hacer y qué no puede hacer, porque pareciese ilógico no sería la palabra indicada, pero pareciese increíble que cosas tan sencillas como que si yo no cuento o situaciones como las que vivimos actualmente me pueden afectar, ¿verdad? Y seguramente se van a bajar los indicadores de productividad de territorios como los nuestros, porque no se está produciendo, no hay capacidad. Si no se está produciendo, pues muchos vamos a tener o retrasos o no vamos a generar ingresos que nos permitan luego el consumo, y todo ese tipo de situaciones por variables tan pequeñas como lo que vivimos, eso afecta a la economía y por ende afecta las proyecciones que establezcamos dentro de cualquier presupuesto. Entonces, los aspectos sobre la disciplina fiscal y tienen que ver con el cumplimiento normativo, porque ya hablamos de que tenemos entes de control o usuarios de diferentes visiones que van a estar supervisando la ejecución presupuestaria. Miren aquí las dos últimas, y allí es donde juega un papel supremamente importante la administración y en la asignación de estrategias del gasto, el uso eficiente y eficaz de los recursos. Estas dos variables dentro de la programación presupuestal son en cabeza del dirigente. Por eso insisto, un dirigente nuestro debe saber de administración pública o de administración de recursos. De esa manera, porque al Estado ser una empresa, y si lo hablo desde el componente financiero, maneja plata, maneja gastos, maneja ingresos, estos deben de estar bien controlados para que se puedan ejecutar de forma eficiente. Entonces, si el mandatario o el funcionario o el ente no conoce de ello, pues las decisiones no van a ser las más acertadas a las necesidades que pueda presentar un territorio o la misma nación. Ok, entonces, de aquí nos vamos a los cálculos. ¿Cómo se generan los cálculos para los presupuestos en los entes públicos? Entonces, de acuerdo al programador, nosotros veíamos que por allá entre abril se empezaban a hacer ya las respectivas estimaciones y demás. Entonces, dentro de esas estimaciones o dentro de esas se determina, pues cuando hablamos de estimación hablamos de futuro, y esto lo que se hace en los ingresos, pues es sencillamente cómo el Estado piensa captar sus recursos. Si fuese una entidad, cómo la empresa pues va a hacer su comercialización o la captación de sus ingresos a través de la venta, qué estrategia, qué planes va a establecer para lograr ese objetivo. Entonces, para los entes públicos, la captación o el presupuesto de ingresos está dado por varias variables. En el caso de los ingresos corrientes, está dado por los tributarios y los no tributarios. Entonces, ahí tenemos impuestos directos, impuestos indirectos, tenemos tasas, multas, contribuciones. Entonces, pregunto, un impuesto directo y un impuesto indirecto, ¿cuáles podrían ser esos?
¿Cuáles son los impuestos directos? Ejemplos, no definiciones. Ejemplos de impuestos directos. Profe, el impuesto predial. El impuesto predial en un municipio es directo. El que tenga una casa, paga. Si usted no tiene casa, pues no paga. ¿Qué más? Un impuesto indirecto, el IVA. El IVA es indirecto. ¿Qué más? El impuesto a la gasolina. Ok. ¿Qué tipo de A las impuesto bebidas sería ese? alcohólicas. Ese sería tributario. Ok. Sí. A las bebidas alcohólicas indirecto. Ok. Renta directo. Renta directo. Ok. Entonces, ya nosotros conocemos los diferentes tipos de impuestos que se generan. Cada municipio o departamento pues tiene su estatuto de rentas, ¿verdad? O su famoso estatuto tributario para que lo podamos dimensionar. Dentro de ese estatuto están consignados todos los impuestos, tarifas, ¿verdad? Y formas de recaudo que tiene el ente para su seguimiento y contribución. Entonces, basados en eso, que ya es normativa dentro de cada municipio o departamento, pues se establece un plan para ello. Ya sabemos que las multas pues son por infracciones de tránsito y demás, y las tasas pues tienen que ver con asignaciones, pues en el caso de nuestro municipio, casi que esas dos, las tasas y las contribuciones son poco lo que se puede generar porque están reguladas a través de entes privados, entonces no son propiamente del Estado. Estas normalmente se dan por servicios públicos y demás cuando las empresas son del ente, que no suele suceder en nuestro, hablo específicamente de Caucas. Otra fórmula de cálculo, otra forma de calcular los ingresos u otra forma de obtener o captar recursos del ente público es a través de los recursos de capital, y dentro de ese recurso de capital pues están la cancelación, superávit fiscal, que ese simplemente son aumentos por diferencia para efectos de contribuciones fiscales, cancelaciones de reservas. Recordamos que son las reservas para efectos de estados financieros. ¿Qué son las reservas? Provisiones, ¿no? Exactamente, o digámoslo así, el guardado que hace la empresa, ¿verdad? Para posibles situaciones o para proteger su potencial patrimonio. Ventas de activos, entonces esa reservita pues se deja de los excedentes de recursos que el Estado lo puede generar, porque hay empresas del Estado pues, que son de categoría mixta o que venden y generan rendimientos. Entonces, de allí hace la reserva, puede ser obligatoria o no, por venta de activos, que nosotros hemos visto que hay algunos entes cuando se ofrece la adquisición de acciones o demás, ¿verdad? Porque el Estado mismo ofrece, el caso de ISA, el caso del mismo EPM, que tiene particularidades, entonces cuando se venden activos, o el Estado ha vendido muchísimos empresas y bienes que han sido de su propiedad. Recursos del crédito, que es cuando se tiene financiación interna o externa, rendimiento por operaciones financieras, por el manejo de sus cuentas, diferencias por el diferencial cambiario, por el efecto de intercambio y demás con entidades extranjeras o con otros países, donaciones y excedentes financieros. Entonces, estas son las diferentes variables que considera un ente de gobierno para la realización o la estimación de sus ingresos en un presupuesto. Entonces, esas estimaciones se dan bajo esas variables. Todas hacen parte de los entes, no todos los entes tienen operaciones con entes o con otros países
¿verdad? No todos tienen o realizan o ejecutan ventas, eso estará dentro del plan que se tenga del gobierno de turno. Lo importante es conocer los diferentes recursos y cómo se pueden captar estos dentro del ente. Otra se da a través de los fondos especiales, contribuciones para fiscales, ingresos de otros establecimientos, y esto tiene que ver sobre todo para efectos de entes del Estado a nivel nacional, porque, bueno, en el caso de nuestro municipio, si hay algunos aspectos que son todavía del Estado, como es el caso de la plaza, los espacios que están allí, pues generan ingresos, los locales que tiene el municipio en arrendamiento, como es la parte de oficinas y demás, pues eso genera ingresos al Estado o al ente, pues. ¿Qué puede influir dentro de los cálculos de ingresos? Ya lo habíamos hablado, indicadores económicos como la inflación, la devaluación, la tasa de retorno, el Producto Interno Bruto, la eficiencia administrativa. Y en esa eficiencia administrativa es la capacidad de gestión que tenga el dirigente, el gobernante, para el recaudo de sus ingresos, ¿verdad? Entonces, si el gobierno no establece estrategias, y por eso que ustedes observan que se nos dan descuentos para que nosotros vayamos y paguemos los impuestos, contribuyamos con eso, pues sencillamente puede que no se genere la iniciativa para la contribución y por ende no van a haber recursos para que el Estado pueda operar. En este caso, pues un municipio. El comportamiento histórico, aspectos relevantes que han afectado históricamente a favor o en contra. Lo que estamos viviendo actualmente va a generar trascendencia dentro de la captación del ingreso del municipio. Ya hablo específicamente de Caucasia y va a pasar con todos los municipios, ¿verdad? Porque al disminuirse la capacidad de producción, pues los comerciantes no podrán generar ingresos suficientes o ya se desabastecieron, no podrán generar ingresos suficientes y no pagarán sus impuestos, como es el caso de industria y comercio, ¿verdad? Y eso se volverá, digámoslo así, una excusa, o no digamos tan propiamente excusa porque puede sonar ofensivo, sino que es simplemente una situación que afectará su capacidad y por ende, pues lo que yo últimamente haría sería pagar los impuestos porque tengo prioridades esenciales, como es el caso de cubrir proveedores para que me puedan llegar nuevamente insumos. Entonces, todo eso se visiona y todo eso va afectando la economía del Estado como ente empresarial. Dame un segundo, por favor. Ok, comportamiento demográfico que tiene que ver con el crecimiento o en su defecto también disminución de la población, las normas, propuestas, todas las, digámoslo así, los acuerdos que se puedan generar, y hablo específicamente de los municipios que puedan afectar la captación de ingresos en un municipio, las variables de educación, de salud, la política de crediticia fiscal y monetaria, que también podría afectar la captación de recursos. El otro componente que tenemos son los gastos. Al igual que los ingresos, pues en lo que se visiona con respecto a los gastos, es una visión o una proyección para poder cubrir pues todo lo que requiere el ente para su funcionamiento, para poder pagar las deudas y también
contribuir al plan de gobierno en cuanto a la inversión. Entonces, en vista de ello, pues los gastos o el presupuesto de gasto está clasificado en esos tres aspectos: gastos de funcionamiento, servicio a la deuda y gastos de inversión. Entonces, en el funcionamiento, pues todo lo que tenga que ver con servicios, mantenimientos, pagos de nómina y demás aspectos que pueda tener el ente público. Arrendamientos en algunos casos, servicio a la deuda, pues pago o cubrimiento de obligaciones internas o nacionales o extranjeras, y los gastos de inversión que tienen que ver con toda esa política de inversión que tenga el gobernante de turno. Entonces, estos son los aspectos a tener o las posibles erogaciones que se pueden generar basados en ello, basados en la necesidad, basado en el contexto, en las políticas macroeconómicas, en el tipo de municipio que esté realizando evaluación. Algunos municipios, como es el caso de Bagre, Montelíbano, pues recibirán regalías y eso hace parte también de sus ingresos. Todo eso debe ser considerado dentro del presupuesto para que se dé su evaluación. Y todas esas políticas y demás directrices pues deben estar mencionadas por su dirigente. Al igual que en los ingresos, pues los gastos también tienen afectaciones, y esas afectaciones pues tienen que ver con el tema económico, límites presupuestales, que son las directrices que se reciben por parte de la Contraloría, el mismo Consejo, Asamblea o Personería, que están haciendo seguimiento. Por eso es que cuando a veces escuchamos que los escándalos porque nos excedimos o porque el alcalde pagó un contrato de X valor, entonces esos seguimientos o todas esas supervisiones las hace directamente la Contraloría, y por políticas o directrices pues deben de estar determinados los valores máximos, y si en los procesos para la asignación de esos gastos sí son, digámoslo así, bajo el conducto normativo. Los gastos de funcionamiento de plantas, disminución, aumentos de la planta de personal, aumento de salarios. Sabemos que los efectos económicos han obligado al aumento de salarios en porcentajes que en años atrás pues no se veían. Un salario aumentaba un 4, un 5%, pero en vista de los efectos económicos pues se ha tenido que incrementar a un 12, un 13%, precisamente para estar al nivel de los efectos de inflación. En cuanto a los gastos también para efecto de servicio a la deuda, pues como toda financiación, tener claridad sobre las condiciones, tasas, plazos y demás. Todos los entes o todos necesitamos las deudas, ¿verdad? Para financiar, para sobrevivir. ¿Qué es lo importante del manejo de la deuda? Pues que usted le dé una buena administración, que pague oportunamente, que negocie una buena tasa, unos buenos plazos, y sobre todo que evalúe su capacidad de efectivo para poderla cubrir. Cálculos de inversión, y allí tiene que ver básicamente con el plan que tenga establecido el gobierno o el ente para visionar en el 2023, ejemplo, qué va a priorizar, qué va a hacer inicialmente, o dentro de su plan, o cuando se establecen los planes de gobierno, pues los dirigentes deben establecer en el año 1 qué hacemos, en el año 2 qué, y así sucesivamente para poderlo contemplar dentro de los presupuestos y que eso puedan ver reflejado la ejecución correcta del plan de gobierno, porque eso es lo que revisa la Contraloría dentro de lo que se ofrece, ¿verdad? Sea realmente lo que se esté ejecutando. Y antes de cambiar, quisiera preguntarles cómo vamos hasta allí. ¿Alguna pregunta? ¿Ya se fueron a almorzar?
Y no me dejaron solo aquí hablando. Profe, no, nada, aquí estamos. Yo estoy aquí súper bien, vamos muy bien, excelente el tema. Ok. Sí, profe, aquí estoy, sino que no activo el micrófono porque acá está puesto el vecino, entonces se va a escuchar la música. Ok. Ok, perfecto. Entonces, avanzando. Otro aspecto que se debe tener en cuenta a la hora de construcción de presupuestos tiene que ver con las vigencias futuras. Entonces, resulta que para efectos de presupuestos en entes públicos se tiene en consideración, ¿verdad?, los compromisos o se establecen compromisos. Ejemplo, el alcalde que se fue del municipio, pues pudo haber dejado un compromiso presupuestal, ¿verdad?, que el gobierno actual o que el dirigente actual debe considerar, ¿verdad?, porque hace parte, digámoslo así, de un plan de inversión que ya está contemplado. Entonces, estas vigencias futuras es decirle, vea, no me comprometa 100 pesos porque ya esos están comprometidos para pagar 2023, en el 2024. Entonces, de sus recursos, de sus ingresos, usted me debe dejar esos 100 para poder seguir con la ejecución de esto. Entonces, estos compromisos que se hacen de vigencias futuras se hacen bajo unos preceptos. Estos compromisos son avalados por el Consejo o en su defecto la Asamblea, ¿verdad? Y también son evaluados por todo lo que hacen seguimiento en cuanto al manejo de presupuestos públicos, como es el Consejo Superior de Política Fiscal y el Consejo Departamental de Política Fiscal. Estos consejos pues hacen vigilancia de que se esté ejecutando el presupuesto público de manera correcta y también hace seguimiento si estas vigencias futuras o estos compromisos que dejan establecidos los gobiernos, algunos para garantizar la ejecución de una obra, otros simplemente como estrategias, lo podría ver de esa manera y es un concepto muy, muy propio. Lo podría ver como una estrategia de controlar y minimizar los ingresos que pueda tener futuras administraciones para la ejecución de su plan de gobierno, ¿verdad? Entonces eso puede ser muy estratégico o muy benéfico para la población. Entonces, básicamente lo que se dan allí son unos compromisos que ya estableció otro dirigente y que va a limitar la capacidad de ejecución del presupuesto actual. Entonces, esos aspectos son necesarios tenerlos en cuenta porque va a limitar obviamente la capacidad de recursos y si lo evalúa a nivel financiero, estaría hablando de los flujos de efectivo, ya hay un compromiso, pues esa plática no la puedo tomar. Con las vigencias futuras, lo que autorizan tanto el Consejo como el Departamento y estos entes de fiscalización presupuestal es validar que esas vigencias futuras que deben estar avaladas sean para proyectos de inversión o gastos de funcionamiento, sean para generar ventajas de oportunidad, disponibilidad, calidad, continuidad y reducción de costos. Entonces, si cumple estos principios, que de hecho hacen parte de los principios presupuestales, sobre todo el tema de reducción de costos, esos entes de control presupuestal pues van a autorizar esas vigencias y fíjense que no solamente son para inversión, también pueden ser para gastos de funcionamiento. He observado y he escuchado en algunas situaciones que se han dado contrataciones masivas en algunos municipios. Entonces los vinculan, ¿verdad? Los vinculan
de manera, eso lo llaman vinculación provisional, los vinculan, están amarrados al presupuesto del municipio y el dirigente que llegue, pues no podrá sacarlos sin tener alguna justificación y obviamente ya tendrá algunos cargos, digámoslo así, comprometidos. El tema de cargos en un ente público o en cualquier empresa, pues yo no lo veo tan nocivo cuando indican que hay que cambiar de dirigentes, porque es totalmente claro y yo lo haría, pues si yo voy a gerenciar algo, yo me voy a rodear de un equipo que sea de mi entera confianza, que me pueda aportar, que me pueda contribuir hacia el logro de objetivos. Entonces, eso se genera la necesidad y seguramente muchos dirigentes lo han hecho, otros en pro del logro de objetivos, otros sencillamente por favores. Eso ya es un tema totalmente ajeno, pero lo que se busca allí es sencillamente que el ente pueda garantizar la buena ejecución, la buena captación de recursos para que todo lo que se presupueste se vea proyectado en el buen desarrollo del municipio, en el crecimiento, en buenos planes de inversión que favorezcan a la población o los habitantes del mismo. Es eso. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Aquí veo como un mensajito. Lisette, me pareció haberte visto la manito levantada. No, profe, le estaba poniendo un pulgarcito arriba, que todo bien. Ok, perfecto. Ok, chicos. Esto es lo que les quería compartir hoy como temática, porque como observaron, el módulo tiene muchísimo contenido, tiene demasiadas regulaciones. El objetivo, y espero que la próxima sesión sea face to face, es para que empecemos a trabajar la ejecución presupuestal y cómo involucra esa ejecución presupuestal en cuanto a la contabilidad, ¿verdad? Porque de esa ejecución presupuestal es que se dan los registros contables, que ya validamos, pues que no tienen nada del otro mundo, que la técnica no cambia por ser ente público, sino que sencillamente existen unas regulaciones especiales porque hay un ente que se llama la Contaduría General que tiene autonomía y los entes privados no cuentan con esas bondades. Entonces, eso. Hola, Cristian. Profe, y las diapositivas que vimos hoy, ¿usted las va a compartir? Sí, yo las voy publicando en la plataforma, Cristian. Ahí en los recursos voy compartiendo el material. Yo reviso y si me hace falta alguna, se las voy compartiendo allí. Lo mismo que en recursos, le comparto el link de grabación de la sesión. Ah, bueno. Ok. Entonces, teniendo en cuenta ello, les voy a dejar en la plataforma una actividad de participación que hace parte de ese 25%. La actividad solo tiene un 5% y va a ser un foro y el foro va a ser sobre esta pregunta. ¿Cómo afecta el presupuesto de tu municipio el paro minero que vivimos actualmente en el territorio? Entonces, ya nosotros dimos una introducción, o hablamos de una introducción hacia lo que es el presupuesto, las diferentes condiciones, y el objetivo, pues, es que ustedes intervengan. Dentro de ese foro les daré las directrices. ¿Hasta cuándo va a estar habilitado ese foro? Ese foro va a estar habilitado hasta el día viernes. Hasta ese día lo voy a dejar habilitado. Lo voy a dejar habilitado y la intención es que usted interactúe entre lo que dice el uno y el otro. Para que hagamos como una perspectiva, un consenso de opiniones y evaluemos qué creemos que nos puede afectar. Ya observamos varias variables que están allí consideradas y que todas ellas de alguna manera nos pueden afectar a nivel presupuestal. Hola, Lisette.
Profe, disculpe, le pregunto algo. Sí. Entonces, por las fechas, que creo que quedan poquitos encuentros, ¿cómo serían la evaluación o cómo se va a modificar el PAP o pues qué vamos a hacer? Porque aquí completaríamos como el 30% y faltaría el 70%. Lisette, la próxima semana que voy a trabajar ejecución, la tercera actividad es sobre ello. Permíteme y te comparto. Pero me gustaría trabajarla de manera presencial. Permítame un segundo, yo busco la primera presentación y les comparto el cronograma que tenemos hasta el momento previsto. Y creo que vamos bien. Esa es mi percepción. Vamos dentro de los rangos normalitos. Permítame y ya le comparto. Bueno, esto fue lo que nosotros concertamos. La actividad que trabajamos la semana pasada y esta del 25. La próxima semana todavía estamos 18 y esta segunda es del 25. Creo que no estamos mal de tiempo. Lo que pasa es que esta de taller de ejecución presupuestal, de acuerdo a los temas que tengo previsto, lo vamos a trabajar en 2 sesiones y yo empezaba hoy y termino el 18. Entonces me gustaría muchísimo trabajar con ustedes el 11. Trabajo con usted, el 11 es hoy, perdón. Trabajo con ustedes el 18 y validamos el avance y dejamos la fecha abierta para el 25 o en su defecto para el 30, que sea antes de salir a Semana Santa para ello. Si me veo muy tomada el tiempo, pues le lanzo las 2 actividades porque la última actividad es un taller de investigación en el municipio y que nos vamos a ir a molestar municipios y con este tema pues va a ser complejo. Entonces es eso lo que está previsto. Entonces no estoy preocupada por ello porque sé que sí nos van a dar los tiempos, Lice. Les metí esa actividad del 5, les incluí esa actividad del 5 como para favorecer y si toca bajar alguna, pues le bajo el porcentaje y se los asigno con eso. Entonces es como para tener planes B y nos faltaría el C en caso de que algo extraordinario ocurra. Profe, muchas gracias. Con todo gusto. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? Muchas gracias, profe. Con todo gusto. Entonces les deseo lindo día. Para los que les interese, a las 5 va a ser la inducción. Los invito a que participen independientemente en la que se quieran postular. O bueno, yo creo que ya ustedes para el próximo semestre son candidatos, entonces es muy bueno que las escuchen para que sepan quiénes lideran este año y cuáles son las nuevas directrices, porque si hay algunas nuevas y sean ustedes conocedores sobre ello. ¿Listo? Entonces no los dejo hasta aquí. Les deseo un lindo día. Cuídense Igualmente. mucho y Dios mediante nos vemos el próximo sábado. Buen Muchas día. gracias, profe, que pase bien. Con todo gusto. Muchas gracias, profe, que esté bien. Chao. Feliz día. Buen día.